Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Hoy, concretamente, tenemos a Eduardo Spad. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenos días, Oriol. Un placer Un gusto. tenerte aquí. Ya estuvimos haciendo la entrevista hace unos meses, pero tenía ganas también de volver a saber de ti. Muchas gracias. Sí, yo también quería saber de vos cómo estás. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, tú eres doctorando en neurociencias. Estás ahora trabajando en tu tesis, estás trabajando en investigación para conocer más acerca de este campo, que es un campo que está en auge, que está creciendo muchísimo. Para que la gente pueda entender un poquito más, ¿cómo definirías tú las neurociencias? Bueno, la neurociencia, yo, desde mi punto de vista, se estudia cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones. Ujú, Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Y a ujú, veces, al vivir en automático, no prestamos atención ujú, de qué decimos, qué nos decimos, ujú, cómo actuamos. ujú, Entonces, y eso hace muchas veces que tomemos decisiones buenas o bien decisiones malas. ujú, Y bueno, eso, estudia cómo funciona el cerebro, cómo trabajan las emociones, ujú, por qué actuamos de una forma y no actuamos de otra. ujú. Eso es estudio. Y sí, es verdad, en sus últimos tiempos, cada año que pasa, se van descubriendo muchas cosas. Entonces, lo que yo puedo haber dicho hace 5 años, Ujú. capaz que no tenga valor o no haya, o bien no tenga fundamentos. Totalmente. Entonces, las neurociencias van cambiando con mucha rapidez. Claro, Se van totalmente. descubriendo muchas cosas nuevas. Ujú. Y es que de alguna forma estamos viviendo una época en la que la gente va mucho con este piloto automático, ¿no? Las personas muchas veces te lo dicen, ¿no? Es que voy con el chip puesto, voy con la directa y no me doy cuenta a veces de todo lo que ocurre, ¿no? Todo lo que me está pasando en el día a día. Y luego pues pasa que hay gente que dice, ostras, me noto estresado, me noto con ansiedad, me noto con miedos. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué dirías tú que ocurre? Bueno, yo cuando trabajo con clientes, o sea, tanto desde el deporte, desde el tema educación, desde el tema recursos humanos, muchas veces yo les digo que tenemos dos tipos de diálogos, un Ujú, diálogo inconscientemente y un diálogo consciente. Y ujú, muchas veces el diálogo inconsciente es el que me genera boicot, limitación y me genera pensamientos tóxicos. ujú. Entonces, es muy importante resignificar. Sí. Para eso es importante prestar atención. Ujú, ¿Entiendes? Entonces, es muy importante que empecemos a prestar atención qué me estoy diciendo, porque muchas veces ujú. los diálogos inconscientemente me generan ansiedad, Mm, claro. mucha ansiedad. Y si yo tengo mucha ansiedad por tantas cosas que me estoy generando, estoy queriendo manejar el futuro muchas veces, Claro, claro. entonces a veces llega el momento que no es, pero ya he pasado un tiempo de momentos negativos, de tristeza o bien desesperación. Si yo tengo mucha ansiedad, me genera mucho estrés. Ujú, Y bueno, y si yo tengo mucho estrés, ¿qué pasa? Hay muchas veces inhibe una parte de la memoria. ujú. Eso les pasa muchas veces a los jugadores Sí. de alta competencia o bien a los estudiantes cuando van a rendir. Ujú. Y además también en el día a día, cuando no encuentras las llaves, cuando te olvidas del Es nombre de un eso, cliente o cuando, por ejemplo, dices, ostras, ¿dónde he aparcado el coche? Y dices, pero si es algo que claro. tendrías que tenerlo en mente, ¿no? Sí, sí, justamente eso pasa, que dicen, no sé qué me está pasando, no sé dónde dejar, ando perdiendo las cosas, no Sí, sé, no sí, sé, no sé en dónde dejo, estoy mal de la memoria y que no nos damos cuenta que al vivir en automático, las claro, neuronas se empiezan a desconectar. exacto. No Se generamos empiezan ese punto de las conciencia. neuronas se desconectan. ¿Cómo? No hay una conciencia, con lo cual al final esa red no se refuerza, ¿no? ¿Cómo no te escucho, perdón? Sí, digo que de alguna forma, ¿no? No hay conciencia, ¿no? No hay una conciencia de lo que estamos haciendo. Claro, casi no hay, al no prestar atención y hacerlo todo en automático, cuando vas, deja la llave en un lugar, pero no registra el momento ese. Claro, Entonces, al no registrar, las neuronas no se conectan, ¿entiendes? exacto. Entonces,
¿qué pasa? Al no conectarse, ¿me entienden? Llega un momento que dice, al rato, llega un momento que dice, che, ¿a dónde dejar las cosas? Y bueno, como no ha quedado registrado, ahí perdemos. Totalmente. ¿Y qué podemos hacer? La gente que nos está viendo dice, sí, Eduardo, a mí me pasa. O Uriol, a mí también me pasa esto de las llaves, esto del coche, esto del nombre de un cliente o de alguien que tendría que acordarme, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para empezar a mejorar esa parte de la consciencia? Primero que nada, trabaja tu atención. Importante. Tengo varias, trabajo con clientes Sí. que hago que empiecen a generar su atención para que empiecen a trabajar el hoy, ¿entienden? Porque muchas veces vivimos dispersos en nuestro mundo y hace que no registremos cada momento. Otra de las cosas que, aparte de la atención, empezar a cerrar ventanas. Importante. Porque muchas veces al tener, muchas veces yo siempre les digo, es como la computadora. Sí. Si yo agarro y abro Windows, y abro Word, Excel, y abro YouTube o un programa estadístico de CPS, ¿qué pasa? Se empieza a tildar o empieza a procesar lento. Entonces, si yo tengo un montón de ventanas abiertas, un montón de preocupaciones, ¿qué pasa? Que de a poco mi memoria no puede hacer el 20 por acá, el 20 en otra ventana, y así, y así sucesivamente. Entonces es importante empezar a prestar atención y empezar a cerrar las ventanas que no son necesarias hoy, pero sí son necesarias para dentro de 2 semanas. Capaz que yo voy arrastrando con muchas ventanas que no son necesarias ahora. Entonces, hoy me quita espacio para que yo pueda pensar y pueda analizar las cosas. ¿Qué pasa? Al tener muchas ventanas, tengo una mirada muy lineal en vez de tener una mirada más holística. Correcto. Y eso hace que no pueda encontrar mejor la solución. Y me desespero, y me genero ansiedad, y me genera desesperación, y da vuelta, ¿me entienden? Entonces, y muchas veces, al generarme desesperación, ansiedad, en el cerebro, vos sabes bien, que te genera un neurotransmisor que se llama cortisol, que es estrés puro, y no te das cuenta y te vas poniendo mal, Entonces es importante prestar atención, resignificar pequeños eventos, ¿entiendes? Y así vos te generes, por ejemplo, serotonina, que te genera la ganas de estar bien, de buena onda. ¿Entiendes? Entonces es muy importante eso, prestar atención para poder resignificar los eventos. Exacto. Porque según cómo piensas, cómo actúas. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con deportistas, donde muchas veces la ansiedad, las emociones, influyen mucho en la competencia, en el evento un día antes del partido, o bien en el examen, un día antes del examen. Entonces, creo que estoy trabajando mucho la atención, trabajando mucho su atención, la parte cognitiva. ¿Para qué? Para que esta persona, cuando venga la información, la evalúe, la resignifique y diga, che, pero ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me estoy boicoteando así? Y a veces, cuando no nos damos, a veces que viene la información, si yo estoy mal, viene y no la puedo analizar, no la puedo evaluar. Y así entra al cerebro y genera un proceso negativo. Totalmente. Hay voces que cuando las escuchas, ¿no? Te das cuenta de que estás continuamente, a lo mejor, pues diciéndote que no serás capaz, que a lo mejor no le vas a hacer una buena intercepción de la pelota o que no vas a responder bien, ¿no? Y todo eso, de alguna forma, también te pasa factura. Claro, por ejemplo, muchos me decían que, porque nosotros tenemos un cerebro que se llama límbico, donde, ¿qué pasa? Va al pasado, y vos no te das cuenta. Entonces, muchos jugadores iban a una cancha X o iban a jugar con un equipo X, que ese equipo siempre le ganaba. Entonces, ¿qué pasaba?
iba al pasado, detectaba este momento donde siempre ganaban, lo pasaban por encima, entonces ya ellos, ya según cómo pienses, cómo actúo, ya empezaban a pensar en negativo, entonces ya el cuerpo ya estaba con baja defensa, autoestima baja, ya creían que no iban a poder. Entonces yo lo que hacía era que ese pensamiento, ¿entiendes?, lo resignifiquen. Les repreguntaba, decía, ¿ustedes están preparados? Sí. ¿Confían en ustedes? Sí. Entonces, ¿para qué empiezan a pensar en negativo? Y eso hace que les reprograme en positivo y se genere una actitud de ganadora. Exacto. O bien también en el examen, cuando iban con tal profesor o tal materia, Sí. dicen, pero bueno, pero vos ya sabes que no, ya tienes, por ejemplo, un ejemplo de eso es una alumna que los compañeros le decían, no, pues no vas a aprobar, pues no vas a aprobar. No, ustedes dos ahora no aprueban. Tanto decir que la alumna empezaba a decirse que no iba a aprobar. Entonces ella sabía, pero empezaba a creerse que no iba a aprobar. No, ahí no prestaba atención. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando iba al examen, entra al aula, tanta ansiedad, se genera mucho estrés, sin nivel de memoria. Entonces, no ha escrito nada. Cuando sale del examen, se relaja y empieza a acordarse todo. Claro, viene todo lo que tenía estudiado. Claro, Pero bueno, totalmente. es importante eso, trabajar. Entonces, para poder hacer ese cambio de resignificado, como tú le dices, ¿no? De volver a darle otro significado, lo más importante, primero de todo, es darte cuenta, ¿no? Esa conciencia, ¿no? De, vale, Prestar estoy con atención. ese lenguaje que no es bueno. Luego, a partir de aquí, darte cuenta, ¿no? Como tú decías, de cuál es la auténtica situación, ¿no? He estudiado, me he preparado, he entrenado, con lo cual, oye, tengo hechos que me demuestran que yo puedo hacerlo, ¿no? Y luego sería el tercer punto, que sería una forma de decir, vale, una vez ya me he dado cuenta de lo negativo, sé que tengo esto positivo, ¿cómo me enfoco, ¿no?, en solo esto positivo? Y aquí entraríamos con frases quizá de refuerzo, frases de un diálogo positivo. Por ejemplo 12 ante un mismo evento, dos personas pueden reaccionar de diferentes formas. Claro. Eso es de acuerdo a cómo me encuentro emocionalmente. Nosotros tenemos dos tipos de información, el que viene del mundo exterior y el que viene del mundo interior. El del mundo exterior siempre va a ser el mismo, el evento es el mismo. Lo que varía es yo cómo me encuentro emocionalmente, y estoy disperso, negativo, bajoneado, o si estoy consciente, estoy alegre, feliz, ¿entienden? Para eso tenemos que trabajar, como vos decías, el tema, pequeñas palabras que hagan que me genere una actitud de confianza y seguridad. Claro, totalmente. Entonces es importante también darte cuenta de cuál es tu estado emocional y cambiarlo, ¿no? Claro, eso es importante, ¿sí? ¿Sí? Es importante evaluar, resignificar, porque los pensamientos son energía, siempre van a venir los pensamientos. Claro. Hay veces que hay personas que se dan cuenta a los 2 días, al día, a las 8 horas, a las 4 horas, y yo lo que siempre digo que es importante que demoren poco tiempo, o sea, cuando llega la información, estar preparado para que ahí es donde resignifique y reprograme en positivo. Totalmente, ¿no? Que si tienen un pensamiento de no lo voy a lograr, vale, eso está aquí, Ahí eso es está. lo que acaba de llegar. Claro, ¿por qué me estoy diciendo eso? Yo trabajo mucho con repreguntar, muchas veces vivimos en automático y nos decimos cosas en automático y no nos damos cuenta. Entonces, cuando me está hablando, por ejemplo, tratar. Sí. ¿Por qué tratar? Voy a intentar. A ver, ¿por qué vas a intentar? Intentar no existe, porque si vos le das yo te digo, te doy a vos esto, una mano. Intenta agarrarlo, me lo agarra. Intenta, trata de agarrar, me lo agarra. Entonces no existe, o me lo agarra o no te lo agarra. Exacto, Si vos dices, intentar no. y mucha gente habla así, ya vive en automático, dice, estoy luchando. Entonces,
el tratar significa que no sabes si va a hacerlo. Exacto. Con lo cual, Entonces, si vos dices, una pista. voy a partir de hoy, voy a empezar a generar cambio en mi vida, es una cosa. Pero si dice, a partir de hoy voy a tratar, es que, no, es que está en duda. El tratar es duda, indecisión, incertidumbre, no sé qué va a pasar. Claro. Entonces, cuando tú cambias esto, ¿no? Y empiezas a decir, oye, lo voy a hacer o lo hago, ¿no? Es como que ya algo que se empieza a mover. Ya cambiamos un poco ese estado de ánimo, ¿no? Que es así, es que es así. Es muy importante darte cuenta cómo funciona el cerebro, porque muchas veces nuestros diálogos hacen que me limite o bien que me potencie. Totalmente. Y cuando estamos potenciándonos, ¿no? De alguna forma podemos entrar en una espiral positiva, ¿no? Se habla mucho también de los círculos viciosos, pero también hay círculos virtuosos, ¿no? Es que es así, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando un atleta o cuando una persona empieza a cambiar todo esto? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo estoy trabajando con muchas personas y yo pienso que en un mes, si vos trabajas, generas hábitos, si vos repites acciones, Sí, generas hábitos, sí. y vos en un mes o 2 meses empiezas de a poquito a generar cambios de comportamiento, Sí. ya sea negativo o positivo. Entonces, es muy importante que la persona empiece a generarte este hábito positivo, ¿entiendes? El darse cuenta y empezar de a poco yo siempre le doy trabajos a la noche, que repita, y a la mañana, porque a la noche tu cerebro está trabajando. Mientras vos duermes, tu cerebro trabaja. Sí. Y si vos te acuestas negativo, Sí, te sí. acuestas mal o con miedo, te levantas mal y vos no te das cuenta y dices, che, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy mal? No te das cuenta que vos a la noche te has acostado mal. Entonces es muy importante hacer los trabajos a la noche y a la mañana reforzarlo, evocarlo. Totalmente. Yo, por ejemplo, con jugadores y con estudiantes, trabajo mucho de noche, les doy ejercicio para que a la noche lo trabajen con actitud, con mucha positividad, con mucha alegría, felicidad. ¿Para qué? Para que a la mañana se levanten bien y vayan al examen, no vayan a jugar. Más, hasta la gente que se opera. He trabajado con mucha gente que estaba por operar y a la noche donde vos te empiezas a dar manija. Sí. Y a la noche, sin que te des cuenta, te bajonea. Entonces te levanta deprimido, te levanta triste, bajoneado. No sabes por qué. Porque al vivir en automático, empiezas a creerte, porque muchas veces el cerebro te manipula. Y antes que el cerebro te manipule, vos prestando atención, le empiezas a manipular. Sí, sí. Y eso pasa, por ejemplo, cuando uno, ahora me viene a la cabeza, ve una película de miedo, por poner un caso. Cuando tú estás, por ejemplo, viendo una película de miedo por la noche, esa noche casi seguro que tendrás pesadillas. Claro, sí, sí. Y más si vos tienes, si vos trabajas mucho con el hemisferio derecho, Sí. que sos creativo, que sos innovador, empiezas a armar una película en tu sueño y vos sos intérprete. Yo tenía una clienta que era así, que tenía la capacidad de poder armar películas. Entonces ella veía cosas de miedo y después se metía en esa película, entonces ponía mal. Y cuando venía al otro día o a los 2 días me contaba. Le digo, bueno, si vos sabes que vos tienes capacidad así, entonces no veas películas de miedo a la noche. Porque Miradas de empiezas a día o generar un montón de cosas. de día, claro. Sí, sí. Así. Bueno, Entonces, así funciona el cerebro. tenemos muy claro que es importante tener el cerebro a nuestro favor. En lugar de que sea un sabotaje, al revés, empezar a cambiarlo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para que la mente y el cerebro nos ayude? Que sea un aliado en nuestra consecución de metas, objetivos. Y mira, como te digo, o sea, el nexo entre la mente Sí, y el cerebro sí. es el estado de conciencia. Mm, mm, Si vos estás en estado de conciencia, vas a poder equilibrar tu mente y ujú, tu cerebro. sí, Entonces, y así vas a poder trabajar muy bien las funciones ejecutivas. totalmente. Como voy a decir recién, para poder
trabajar, planificar, proyectar, evaluar ante eventos conflictivos, cuál es el mejor. Pero es importante usar tu cerebro. Es como, por ejemplo, si vos vas a un gimnasio y empiezas a trabajar las piernas, el cuerpo, ¿entiendes? Sí. Entonces, lo mismo, vos constantemente tienes que usar tu cerebro. Porque ¿y eso cómo hace? Yo siempre les digo a mis clientes que, por ejemplo, si vos estás acostumbrado a hacer siempre lo mismo, por lo menos una o dos cosas a la mañana y a la tarde, hace algo diferente. Totalmente. Porque al hacer algo diferente es como decir, che, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, en cambio, si vos haces todo automático, las neuronas se empiezan a desconectar. Y cuando empiezan a desconectarse, empiezan a perder funciones. Tema de la desmotivación, la memoria, la atención. Bueno, entonces, así que necesitamos estímulos nuevos, ¿no? Estímulos que de alguna forma sean situaciones novedosas, que sean también atractivas, ¿no? Para nosotros. Sí. Por eso siempre yo le digo a los entrenadores, a los docentes, que es muy importante siempre hacer algo nuevo. Claro. Porque si haces algo siempre lo mismo, los jugadores, o bien en el entreno, o bien los alumnos, van a ir a clase desmotivados, van a ir pensando en negativo. Yo siempre digo, para poder generar nuevos aprendizajes, que tenemos que tener diálogos positivos. Al tener diálogos positivos, tenemos motivación. Al tener motivación, tenemos atención. Y al estar atentos, prestando atención, la memoria, la información que viene, nuestra memoria pasa de corto plazo a largo plazo. Mientras si yo estoy con diálogo negativo, en una clase o en un entrenamiento, que ha pasado muchas veces, lo que hago es, vengo con diálogos negativos, muy negativos, estoy desmotivado, no presto atención. Exacto. Y lo que viene, la información, viene de la memoria a corto plazo al olvido. Exacto. Y siempre pasa eso. Entonces es muy importante hacer pequeñas cositas innovadoras, nuevas. Que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que caemos en las rutinas, que caemos en los hábitos típicos de siempre. Con lo cual, importante, ¿no? En el día a día, al menos alguna cosa que sea distinta, ¿no? Que sea, pues, por ejemplo, en lugar de ir por el mismo camino del trabajo, pues hoy me voy por otro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Porque ahí, aunque es algo tonto decir, che, ¿por dónde tengo que ir? Claro. Es eso, el por dónde tengo que ir, estímulo. Es algo que se genera nuevas conexiones. Exacto. ¿Sí? Pero si es algo automático, totalmente. Pequeñas cositas. O si yo siempre escucho una emisora de radio porque me gusta mucho la música pop, hoy voy a ponerme una que sea de rock, ¿no? Nuevos estímulos. O voy a ponerme un CD de música africana, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ostras, es como una nueva forma de conectarte con nuevas experiencias, ¿no? Sí. O por ejemplo, cepillarte los dientes con la izquierda, si vos sos derecho. Para cambiar aquí la... El estar así es medio como que... hace que generen nuevas conexiones. O bien te bañas cerrando los ojos. O sea, bueno. Que manejar tiempo, espacio. O sea, son pequeñas cosas que hacen que el cerebro se reconecte con las neuronas. Se vaya estimulando. Y a medida que vayamos también implementando todos estos cambios, ¿no? La gente va también a experimentar pues, mejoras, ¿no? A lo mejor claro. La gente está más animada, más motivada, como tú antes decías, ¿no? Porque realmente, a nivel de trabajo, cuando la gente está motivada, también sus resultados se multiplican, ¿no? Sí, no es que sumen, se multiplican, dicen. Sí, es que cuando vos estás motivado, está todo positivo. Y ves siempre el vaso lleno. Siempre buscas las cosas, siempre, por más que venga, por eso te decía hace rato, ante un mismo evento, dos personas pueden actuar de diferentes formas, ¿entiendes? Si una está desmotivada y una está motivada. Entonces, la desmotivada ve todo negativo, que no va a poder, no va a llegar. En cambio, la motivada genera actitud positiva, de logro, y dice, esto es mío, lo voy a poder. Si yo quiero, lo puedo. Totalmente. Mucha confianza. Ahí personalmente, Eduardo, me va muy bien, por ejemplo, la música. Cuando quiero cambiar el estado emocional, me pongo una música que sea un poco más motivante y me pongo como mucho más enérgico, mucho más alegre.
No sé si a ti, por ejemplo, la música es algo que te ayuda o te facilita los cambios de humor. Es que en nosotros, el cerebro, viene la información a través de los sentidos, Ujú. o a través de la vista, los colores, Sí, el oído, la música, el ruido, o sí. sea, olores, gusto, Ujú. entonces tacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en un lugar, muchas veces estoy en un lugar que la música es muy ruidosa, Sí. lo que va a hacer es, en vez de atraerme, Ujú. me va a correr. Claro. Y los colores también, según pues, eso es importante, eso se llama el neuromarketing. Exacto. Entonces, es importante saber ¿Qué? venderle al Claro. cerebro. Entonces, el cerebro, ¿qué necesita? Pues hay estudios donde se han detectado tipo de colores, tipo de ruido, como para tranquilizarte o bien para atraerte para que vos entres al lugar, ¿entiendes? Muchas Totalmente. veces, y hay ruido, o también hay música que te Ujú. bajonea. Claro. Si vos estás Totalmente. triste y pones música triste, te bajonea más. Exacto. Te Sí, sí. pone más romántico y Son empieza estímulos, claro. claro, y empieza el sistema límbico a dar vuelta y a recordar un montón de momentos, Sí, sí. por ejemplo, que has vivido y que ahora no puedes vivir. Y No, eso te bajonea. totalmente. Eduardo, nos estamos acercando ya al final de la entrevista. Ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal. Y hay un efecto clarísimo en sus estados de ánimo. ¿Qué podríamos decir a esas personas para que hagan ese cambio, que a nivel también mental puedan llegar a conectarse en estados emocionales mucho más positivos? ¿Tú qué les dirías? Bueno, lo que te venía diciendo recién, no vivir en automático, muchas veces yo escucho a mi mamá, los medios de comunicación te empiezan a bombardear. Sí, Medios de comunicación, los WhatsApp, sí, te empiezan a mandar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vos interpretas esta información? mm, Empieza a generarte un montón de ansiedad, quieres manejar el futuro, te generas hipótesis, che, ¿qué va a pasar? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si estamos toda la vida así? O sea, y empieza a darte manija. sí, Y la mente empieza a dar vuelta, a dar vuelta. mm, Entonces, es muy importante relajarte. Si vos no estás bien emocionalmente, evitar ver muchos noticieros, mm, evitar informaciones muy negativas. sí, Entonces, eh, empezar a cuidarte, porque uno de los problemas es esto. mm, Cuando vos estás muy ansioso, mm, muy estresado, sí, te baja la defensa. claro, está conectado. Mm, Y al bajarte la defensa, pasa un vientito o pasa por una esquina y ya te enfermas. mm, Entonces es muy importante que la persona esté fuerte, siempre digo, vos tienes que estar bien. mm, Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. mm. Sí, sí. Y lo que no depende, ¿Entendés? aquí Sí. no podemos hacer mucho. Si vos quieres hacer algo, si vos te preocupas por los demás, preocupate por tu entorno. Exacto. Por tu entorno, por la parte más cercana, porque si Exacto. no, no puedes. Claro. ¿Entiendes? Hay personas que están mal porque es verdad, la parte económica te está afectando. Claro. Y hay personas que están mal por algo tonto, porque están acostumbradas a salir de noche, a joder, tienen plata también económicamente, pero el Exacto. hecho del encierro se genera algo negativo. Claro. No hacen un resignificado como tú decías, ¿no? Decir, oye, No, pues mira, estoy aquí ahora cerrado, aprovecho pues para poder leer, estudiar, formarme, hacer videollamadas. No. Es como una situación que lo ven negativo. claro, pero lo que pasa es que ellos se han generado un hábito de salir, de joda, todo eso, y el encierro se genera algo negativo. Claro. Entonces, yo siempre les digo que en la pandemia no se genera ansiedad, porque la ansiedad es lo peor que hay. Porque te empieza a manipular y empieza a generarte hipótesis que a veces no son, ¿me entiendes? Y empieza a generarte un montón de ideas negativas. Ujú. Entonces, si vos quieres estar bien, cuídate de tu cabeza. Primero que nada, la cabeza.
Exacto. Porque la cabeza te da información al cuerpo. Totalmente. Simple. Nos Simple. quedamos... Sí. Sí, si no, si vos no estás bien en la cabeza, por más que estés, yo conozco gente que está bien económicamente y están muy mal. Entonces, es importante estar bien de la cabeza, estar tranquilo, relajado, no generarte ansiedad, sino darle información positiva a tu cerebro para que se potencie. Y si vos quieres hacer algo para el prójimo, por todo lo que estás viviendo, hacerlo con la gente que está al costado tuyo, cerca tuyo, porque más allá no lo puedes hacer. Y es Empezando macana pequeño, por querer... pequeñito. ¿Cómo? Empezando por pequeño, por tu entorno inmediato. Sí, por tu familia, por tus amistades, y nada más que por eso. Porque no puedes tapar el sol con la mano. Si yo le decía eso a una clienta, que ella se preocupaba porque veía mucha pobreza, bueno, o sea, que no puedes hacerlo. Entonces, y eso te genera malestar, fastidio, y eso te pone mal. Entonces, empezar con la gente que está acerca tuyo, con la que vos puedes ayudar. Totalmente. ¿Entendés? Y esto es algo nuevo. Esto es, esta pandemia te ayuda a resignificar tu vida Sí, sí, sí. y a ver cómo estabas viviendo y cómo tienes que vivir. Qué bueno, qué bueno. Nos quedamos con estas palabras, Eduardo. ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos está viendo? La gente que nos está viendo el vídeo y diga, yo quiero contactar con Eduardo. ¿Dónde puedo hacerlo? Bueno, tengo una página que es Icon Web, ¿Vale? Instituto de Coaching y Neurociencia, y si no, también lo mismo por el Facebook. Muy bien, fantástico. Pues ya tenemos estas dos líneas donde la gente puede contactarte. Eduardo, ha sido un placer. Espero que la gente que nos ha visto pueda hacer un buen resignificado de esta pandemia y que le ayude también a cambiar y a crecer en esos momentos de dificultad. Bueno, muchas gracias, Oriol, por invitarme y por verte. Hace mucho que no te veía. Sí. Y bueno, gracias y que estés también muy bueno tu día hoy. Muchísimas gracias. Bueno, aunque ya estamos de noche. Sí, sí, sí. Bueno, Claro, aquí estamos entrando en la tarde, pero bueno, aún aquí tenemos un estamos poquito. de la mañana, así que bueno. Hay cambios, sí, sí. Pues Sí. un abrazo muy fuerte a esta distancia, amigo. Un abrazo. Y estamos en contacto. Que tengas un muy buen día. Que vaya Muchas bien. gracias. Chao. Chao. Chao.